Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias por lo que estuvieron puntual. Estaba esperando dar un poquito de tiempo para que todos se conectaran. Ya la mayoría, pues, ahí veo 23 personas que están conectadas y principalmente voy a retomar la puntualidad de ustedes para iniciar la sesión. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar, si ustedes ya visualizaron la sesión, vamos a hablar sobre los contenidos que vamos a trabajar. Son el periodo de la posguerra nacional, la formación y el advenimiento del liberalismo y la 78. Aquí iniciamos ya con la segunda unidad, que es Rubén Darío y su tiempo. Recuerden que estuvimos trabajando sobre Darío niño, todo lo que fue la etapa de la niñez, y lo trabajamos en la primera unidad. En esta segunda unidad, pues vamos a abordar esos contenidos. ¿Qué es lo que se pretende con estos contenidos? Se pretende dominar toda la información que tiene las influencias, contextos y corrientes literarias en que se desarrolló la vida y obra de Rubén Darío. De igual forma, se va a trabajar dominar la influencia literaria que ejerció Rubén Darío en los escritores de la generación del 98. De alguna manera, en la clase anterior yo estuve dándoles información un poquito sobre la generación del 98 que tiene ya que ver con España. España sabemos que entró en una crisis, en una fuerte crisis, donde se ve también inmiscuido de alguna manera Rubén Darío, nuestro gran poeta, ¿verdad?, insigne, y en ese momento se solidariza con España. En la sesión del día de hoy hay alguna información donde se presenta la vida de Rubén. Entonces, en las lecturas que están previstas para hoy, vamos a retomar sobre el liberalismo, la generación del 98. Sin embargo, pues yo también les he preparado otra información que la deseo compartir con ustedes como un reforzamiento de lo que fue la vida de Rubén Darío. Aquí, cuando se da el liberalismo en Nicaragua y la generación del 98, que es uno de los primeros contenidos que se... En esa época en Nicaragua tenemos la presencia del norteamericano William Walker, que de alguna manera también se ve reflejado en la vida y obra de Rubén, principalmente porque es uno de los que quiere consolidar la formación literaria de Rubén y lo invita a trabajar, a estudiar al extranjero, pero cuando se da cuenta de que Rubén Darío ha desarrollado muchas ambiciones más bien poéticas y literarias, pero ellos sienten que Darío es un para ellos y no lo dejan ir al extranjero a estudiar y lo dejan estudiando acá en Nicaragua. Con esta presencia del norteamericano William Walker, sabemos que se da una gran trifulca, ¿no?, aquí en Nicaragua, que marca la historia. Posteriormente, después de la presencia de William Walker, tenemos el periodo de los 30 años de los gobiernos conservadores. Y sabemos que ahí tenemos a José Santos Zelaya, que es nuestra máxima representación, donde Nicaragua se ve sometido a esos 30 años. Si bien es cierto, hubieron grandes avances, pero también algunas cosas cambian la historia. La profe Fátima en su video hace mención a todo esto con tiempo, gustaría que lo visualizara. En estos periodos de los 30 años de gobierno, ya cuando se da la separación de José Santos Zelaya, que de alguna manera los países centroamericanos lo apoyan, es asesinado y posteriormente asume Joaquín Zavala y se vuelve presidente de Nicaragua y de alguna manera tiene una amistad con Darío. Sabemos que el gobierno de José Santos Zelaya tuvo gran influencia en Nicaragua y hizo varios avances, como le mencionaba. Uno de los grandes avances que él tiene es que constituyó o hizo reformas a la primera constitución
política que él la llamó la libérrima, una gran amistad entre Rubén Darío y José Santos Zelaya, y Rubén Darío en esa época, José Santos Zelaya lo invita a que desempeñe cargos diplomáticos en su gobierno. Pero entrando yo en materia sobre lo que es la generación del 98, nombre que se le da a un grupo de escritores que se reúnen de forma tradicional para levantar el nombre de España. ¿Por qué lo van a levantar en el nombre de España? Si sabemos la historia, la generación del 98 surge cuando se da el enfrentamiento entre Estados Unidos y España. En la guerra conocida, ¿verdad? También como el desastre del 98. En ese desastre del 98 sabemos que prácticamente España es sometida por los Estados Unidos y en ese momento viene y Darío, pues lógicamente se trata de solidarizar con él. Hay algunos poemas que se presentan en la plataforma que de alguna manera también sí me gustaría que la visualizaran y se hace un análisis, la profe Fátima hace un análisis sobre la estructura de cada uno de estos poemas. Dentro de las estructuras de este poema, voy a ver si por acá lo tengo porque ella retoma uno, pero yo también les voy a presentar otro. Y ya se los comparto para que lo visualicemos. Y nos vamos a dar cuenta que este gobierno de esta generación del 98 surge necesidad, y la necesidad que surge es de levantar el nombre de España. El nombre de España, este grupo literario es conformado por un gran número de escritores, ensayistas y poetas españoles. ¿Y por qué surge esta generación del 98? ¿Quiénes figuran en esa época? Azorín, Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Juan Ramón Jiménez. Compartirles pantalla para que visualicemos este poema que yo también se los quiero presentar. Compartir pantalla. Vamos a ver por qué es que se dice que trata de levantar el nombre de España. Cuando ellos quedan derrotados, este grupo de escritores tiene como fin levantar el nombre de España y lo hace a través de la literatura. Entonces, yo creo que están visualizando el poema que se llama La sangre de mi espíritu es mi lengua. La sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria es allí donde resuene. Soberano su verbo que no amengua su voz por mucho que ambos mundos llenen. Ya Séneca la preludió aún no nacida y en su austero latín ella se encierra. Alfonso de Europa dio con ella vida, Colón con ella redobló la tierra. Y esta mi lengua flota como el arca de 100 pueblos contrarios y distantes, que las flores en ella hallaron brote. ¿Por qué les presento esta poesía? Se la presento porque si ustedes se dan cuenta, este poema es meramente patriótico. Estamos frente a un soneto estructurado por 2 cuartetos y 2 tercetos conocidos como un soneto. Aquí lo podemos visualizar, estas 2 estrofas que tengo acá, las están visualizando, ¿verdad, muchachos? Sí, profesora. Bueno, este cuarteto y este es otro cuarteto, aquí lo tenemos, y aquí tenemos 2 tercetos, que son y exactamente de uno de los grandes representantes de la generación del 98, como lo es Miguel de Unamuno. Aquí los tenemos, miren. Aquí de Juárez y Rizal, pues ella abarca Legión de Raza, Legión en que Cervantes, Dios le dio el Evangelio del Quijote. Sabemos que también el Quijote fue un español, el escritor, ¿verdad? Parte Isabel, y aquí lo menciona su gran obra, que lo hace su representante, ¿verdad? Como escritor, su novela, que le hizo historia. Entonces, si nosotros analizamos este poema, nos damos cuenta que hay algunas de las figuras literarias que se estuvieron trabajando en la clase anterior y lo que tiene como levantar el nombre de España. ¿Qué más les puedo mencionar y decir? Dice que en esa época, cuando este grupo surge, se traslada directamente a España, en una de sus visitas a España. Él se convierte en maestro e inspirador de este grupo de jóvenes modernistas españoles. A veces en algunos de los escritos
se inmiscuye o se incluye a Darío, creador del modernismo. Aquí prácticamente se da el movimiento del modernismo español, y Darío también presenta su gran proclama y lo hace a través de la poesía. Uno de los grandes poemas que él menciona es Canto de Esperanza. En Canto de Esperanza nosotros nos vamos a dar cuenta que Darío está con España. Y dice Darío, ya se los leo. Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Un soplo milenario trae amagos de peste. Se asesinan los hombres. Ha nacido el apocalíptico anticristo. Se han sabido presagios y prodigios se han visto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ahí Darío hace una proclama solidarizándose con España. Y lo dice él acá. Ha nacido el apocalíptico anticristo. Se han sabido presagios se han visto. Y parece inminente el retorno de Cristo. La tierra está preñada de un dolor tan profundo que ha nacido el apocalíptico anticristo. Entonces, nos damos cuenta que de alguna manera nuestro Darío está presente. ¿A través de qué? A través de la poesía. Él reclama, ¿dónde estás? Aclama la presencia de Dios, ¿verdad? Para ellos. No sé si alguno de ustedes ha leído ese poema conmovedor. Conmovedor. Donde Darío hace, ¿no?, su muestra de amor a su patria España. Y le dice él ahí, verdugos de ideales afligieron la tierra, en un pozo de sombra la humanidad se encierra, con los rudos molosos del odio y de la guerra. Oh Señor, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar el sol de tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida. Que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrella y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre la... Y tu caballo blanco que miró el visionario pase y suena el divino clarín extraordinario. Mi corazón será brasa de tu incesario. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, prácticamente es una clemencia lo que Darío hace en este poema. De igual forma, para darle continuidad con la clase, ahí miramos la presencia de la solidaridad con España. Acá, la generación del 98 tiene varias características que de alguna manera también vamos a ver la relación que hay entre la generación del 98 y el modernismo, y a compartir. Acá tengo la generación del 98, se los voy a abrir. ¿Lo están visualizando, muchachos? Sí, profesora. El modernismo Sí. y la generación del 98 se llama. Entonces acá dice que en la primera mitad del siglo XX se define España por dos fechas trascendentes que se dan entre el año de 1898, en que España pierde las últimas colonias de ultramar en una guerra civil. La literatura da inicio a este siglo y busca nuevas formas de expresión, alejándose de lo que la parte del realismo y el naturalismo. Y aunque el modernismo y la generación del 98 siempre siguen tratando muchas veces como dos corrientes opuestas, lo cierto es que comparten uno. Y entre los rasgos está la voluntad de renovación del lenguaje, la insatisfacción por el mundo que les rodea y la inquietud intelectual y actitud crítica. El modernismo es personificado por nuestro poeta Rubén Darío y sus prosas profundas, la literatura de los sentidos, trémula de atractivos sensuales, deslumbradora de cromatismo, y surge en Hispanoamérica a finales del siglo XIX. Los poetas modernistas desarrollaron
que viven automarginándose, adoptando una actitud bohemia. Proponen un arte libre de ataduras y buscan nuevas formas que restituyen la emoción y la sensualidad. Les unía un ferviente deseo de romper con el pasado, con la búsqueda de la modernidad. Para conseguirla necesitan nuevas formas de expresión y las encuentran en el romanticismo a través de las dos escuelas francesas que influyen en Darío, que son el parnasianismo y el... Por ello, la corriente modernista se caracteriza por el sincretismo. Pero quiero irme directamente en lo que es la generación del 98. La generación del 98 debe su nombre al llamado desastre del 98, que de alguna manera ya se los había mencionado. La decadencia del país y el desastre motiva que estos autores analicen el problema de España, las causas de sus males, las posibles soluciones, el pasado, el futuro, y toman una acción ante el problema. Buscan exactamente el conocimiento de España, viajando hacia ella, describiendo los campos, las ciudades, los viejos monumentos, para intentar recrear su historia. Los temas y características más importantes son la decadencia de España y la angustia existencial, el aprecio por la literatura del pasado, y mencionan a los grandes poetas y escritores españoles como Gonzalo de Berceo, Luis de Góngora, y Miguel de Cervantes. El estudio de la historia para buscar la esencia del país, y ustedes lo miraron en el poema, que prácticamente es meramente patriótico. Ellos tratan de recuperar los valores que han perdido y la contemplación y descripción del paisaje castellano, en que estos autores proyectan su estado de ánimo y su visión crítica de España. Está el estilo antirretórico, pero cuidado, huyen de lo superfluo y promulgan un estilo sencillo y sobrio. Si ustedes se dieron cuenta, no son palabras rebuscadas las que hay en el poema, son palabras bien sencillas y entendibles, y nos damos cuenta que lo que tratan ellos es de levantar el nombre de España a través de la literatura. Cultivaron todos los géneros, estos señoras, la lírica, la narrativa, el teatro, el ensayo, y de igual forma el artículo periodístico. Innovaron el género novelístico, donde las ideas son más importantes que la propia acción, y revitalizaron el ensayo. ¿Quiénes inician? Dice que como principal representante tenemos a Rubén Darío, que es nacido en Nicaragua. Sin embargo, aquí está lo que les estaba mencionando. En Cantos de Vida y Esperanza evoluciona hacia una intimista y reflexiva en la que plantea temas trascendentes como el sentido de la vida. Aborda cuestiones de naturaleza social e histórica, como hicieron muchos de los escritores de la generación. ¿Quiénes les acompañan ahí? Machado, Unamuno y Juan Ramón Jiménez. El modernismo español, con la publicación de Azul, que también ya se los había mencionado, entre ellos se da una fecunda amistad por los grandes momentos en que vive España. Y luego acá en el material se viene mencionando quiénes son Antonio Machado, pero lo que seguía dice a Juan Ramón Jiménez. El modernismo menciona los símbolos, el sentimentalismo y las imágenes. De igual forma, el parnasianismo y el decadentismo. Aquí tenemos a Ramón del Valle Inclán, también otro de los poetas españoles que marcan la literatura. Y aquí tenemos a José Martínez Ruiz Azorín y otras obras que de alguna forma se mencionan. Entonces, ya continuando con lo que tenemos previsto para el día de hoy, se menciona que tienen algunas características que ya se las había mencionado, que era la preocupación por la identidad de España, el interés por el entorno rural y descubrir el alma de España. Prácticamente eso es lo que se menciona en este material, pero vamos a visualizar, me gustaría que visualizaran ustedes lo que es la generación del 98. Hay un video muy interesante que los invito a que lo vean para que puedan responder las preguntas. Luego tenemos las características y representantes de la generación del 98. Vamos a ver en qué consiste estas características a que hacen mención. Y ahí lo tenemos. Lectura dice característica de la generación del 98. La generación del 98 es el nombre con el que se reúnen tradicionalmente un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se ven profundamente unidos, afectados por la crisis moral, política y social en que se desencadena en España por la derrota militar de la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico. Esas son las grandes islas
pierde España, Puerto Rico, Guanaí, Cuba y las Filipinas en el año de 1898, por eso se le conoce como el desastre del 98. Todos estos grandes autores y grandes poetas engloban con esta generación y nacen exactamente entre el año de 1864 y 1876. A partir del desastre colonial surge la conciencia de la pobreza, justicia social con ello, la urgente necesidad de un cambio en la estructura del poder. Pues la restauración, el régimen vigente no convencía a nadie. Entonces, también acá se menciona que la corriente literaria que más triunfaba en el momento era el realismo y se encontraba, dice, corrompida por la vida política del país y que posteriormente algunos de los escritores de forma ideológica hacen una revolución exactamente en septiembre y hay un movimiento que hace una reforma a la sociedad y vuelven a confiar en algunos partidos políticos. Miren cómo la política juega un papel fundamental también en la poesía y querían desencadenar la situación del estancamiento y la crisis en que ellos se encontraban. Llegaron a una conclusión y era importante encontrar espacios de pensamiento que estuvieran separados de la vida política del país. Uno de los grandes maestros que se presenta en esta visión de la España es Ramón del Valle Inclán y crea un poema que se llama El Esperpento Literario. Este autor consigue plasmar la realidad del país de una forma un poco exagerada, pero que muestra la forma, una realidad muy cruda que se vivía entre la tragedia y la comedia por partes iguales. ¿Quiénes presentan? Los representantes, Miguel de Unamuno, Ángel Garnivet, José Martínez Ruiz, conocido como Azorín, Antonio Machado, Pío Baroja y Ramón del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez. ¿Cuáles eran las grandes características que tenían estos señores? Preocupación por la identidad de España, el interés por el entorno rural, la tradición popular, la renovación de los géneros literarios, el antirrealismo, el descubrir el alma de España. Y luego me menciona lo que es Rubén Darío y la generación del 98, que también poco a poco lo he venido desarrollando y que también sería bueno que ustedes lo revisen. Y acá me menciona, menos entusiasmo por la obra de Darío manifestaron otros miembros de la generación del 98, Pío Baroja. Sobre su relación con este último se cuenta una curiosa anécdota, según la cual Darío habría dicho de Baroja: es un escritor de muchos amigos. Baroja se nota que ha sido panadero. Había contratado con la frase, también Darío es escritor de mucha pluma. Se nota que indio. Entonces aquí nos damos cuenta que de alguna forma la literatura entre ellos pues hacían sus cosas. Y aquí nos miramos donde hay algunos conocimientos, ¿no?, que reflejan la incertidumbre que había entre ellos. Y luego tenemos lo que es la bibliografía que se utilizó para el trabajo. Luego hay una lectura complementaria que también les invito a que lo revisen porque saben que el tiempo es apremiante. Y tenemos, dice, una lectura complementaria acá. Vamos a ver la literatura que presenta esta parte. Lectura complementaria, el retrato. Poema de Antonio Machado. Retrato, dice. Mi infancia son recuerdos de Sevilla y un huerto claro donde madure el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Miren el estilo que estamos frente a un cuarteto. También si hablamos de la rima, para retomar lo que hemos analizado en la clase anterior, tenemos una rima consonante perfecta, Sevilla con Castilla, limonera con quiero, ni un seductor mañara, ni un brandomín he sido, 6, ni torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y a mí amé cuanto ellas puede tener de hospitalario. Entonces, continuamos viendo la rima consonante perfecta que está por acá. Hay en mis venas, dice acá, gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe soy, en el buen sentido de la palabra cuento. Continuamos con cuartetos por acá. Todos son cuartetos. Habría que ver la métrica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, versos alejandrinos, 14. Así con qué rapidez lo hace, lógico, esta es mi especialidad, muchachos. Adoro la hermosura
Y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la cual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gay trinar. Entonces, si acá hay un glosario donde hacen el análisis de lo que significa cada una de las palabras que aparecen por acá, y también nos damos cuenta que hay rima consonante perfecta, todos son cuartetos donde predominan versos alejandrinos. Entonces, eso es el autorretrato que nos presentan y tenemos una lectura complementaria titulada De vuelta a casa. Voy a presentárselas rapidito. Les quiero decir que me envíen capturas de pantalla para no perder tiempo porque ya me actualizaron el listado y según el listado, la asistencia de ustedes son 60 y casi 70 alumnos. Entonces es como difícil pasar la asistencia de los 70. Entonces por eso les voy a pedir que por favor me envíen las capturas. Aquí lo tengo, Cátedra de Rubén Darío, sí, exactamente son 67. Entonces, muy difícil, ¿verdad? Para poder pasar la asistencia, les pido por favor que me envíen la captura de su asistencia para poder retomarla. De vuelta a casa, dice acá. Vamos a ver qué nos dice. Desde mi cielo a despedirme llega, fino orvallo que los robledos que visten las montañas de mi tierra y los matices de sus vegas. Compadeciendo mi secura, riegas montes y valles, las de mis entrañas, y con turume el horizonte empañas, de mí sino y así en la fe me anegas. Entonces, sería bueno que pongan atención a los versos. Ya les había mencionado, cuando son sonetos, hay sílabas para ver, para determinar el estilo que tiene este poema. Luego me voy a ir al ejercicio, que es la tarea prácticamente, que es lo que les piden. Y les mencionan mucha suerte. Iniciar la prueba. Es una pregunta aleatoria con preguntas de puntuación de 5 puntos. Va a tener 2 intentos. Y ahí les mencionan, claro, en 11 de febrero a las 11:59. Ahora les escucho si tienen ustedes alguna consulta. Dice, buenas noches, profesora, no se ve la pantalla, eso fue a las 7:18. Bien. Si tienen alguna consulta, muchachos, anuente a escucharlos. Y espero pues hayan comprendido la clase del día de hoy. ¿Los escucho, chicos? Yo quedé clara, profe, muchas gracias. Sí, tengo 40 estudiantes hasta el momento que han sido participantes. Les agradezco que se hayan integrado los 40 que están acá. Saben ustedes que esto es válido para su asistencia y que lo tengo que hacer. Entonces les pido por favor que envíen captura.